Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el privilegio que me das de continuar en tu presencia, alimentándome de tu palabra. Te pido, buen Dios, que me des la gracia para poder compartir la palabra con aquellos que se deleitan juntamente conmigo. Bendice, Padre, a cada hermano, a cada hermana que toman de su valioso tiempo para unirse juntamente conmigo con el buen deseo de ser edificados por medio de tu santa palabra. Padre, tú conoces la necesidad de los oyentes. Tú que eres un Dios grande en misericordia, visita al enfermo para sanarle. Provee a aquellos que necesitan un buen trabajo, un trabajo que puedan ganar lo suficiente y que tengan el tiempo también para congregarse. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios es fiel y su misericordia es para siempre. Ya estaba viendo en las redes sociales ahí cuánto tengo de estar transmitiendo por las redes sociales. Ya son 18 años. Por la radio yo creo que ya son como unos 14 años quizás, por ahí. Entonces es una bendición poder compartir el alimento espiritual con ustedes. Yo creo que es bien importante estar atento a la palabra de Dios. Y hay un consejo de parte de Dios que se encuentra en la palabra y es: no améis al mundo. Es fácil amar lo temporal, lo pasajero. Es muy fácil. Pero lo eterno muchas veces lo descuidamos mucho y ponemos la mirada en lo perecedero. Yo siempre digo, soy alguien que me gusta mucho, me gusta muchísimo el estar atento a los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar vamos a hablar algo de lo que el apóstol Juan escribe y nos deja plasmado en la palabra. Y lo vemos en Primera Juan, capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso siempre he dicho que si nosotros estamos constantemente meditando en la palabra de Dios para aprender a obedecerla y agradar a Dios, vamos a tener una vida plena, una vida llena de gozo, vamos a estar bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos en el camino correcto. Y dice en el 2:15 de Primera Juan: no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche bien, aquí estamos entrando en el amor de Dios, en el amor del Padre. Y como le decía, me gusta mucho ponerle mucho cuidado a lo que Jesús dice en la palabra. Y en Mateo 22, 37, 38 y 39, ahí dice algo impactante el Señor. Cuando dice la palabra que un fariseo se le acercó. Este era un intérprete de la ley, se le acercó a Jesús para preguntarle acerca del gran mandamiento en la ley. ¿Cuál era el mandamiento más importante en la ley? Pero Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la respuesta que Jesús le da. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, que el amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente y al prójimo, obviamente, este es un mandamiento con promesa. Este es el primero y grande mandamiento, le dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una persona sin el amor de Dios
no puede amar. No puede amarse a sí mismo, no puede amar a Dios, no puede amar al prójimo, no puede amar la palabra. Entonces es importante estar atento a esto, que dice la palabra que el más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente, y también amar al prójimo, ¿verdad? Ese es el segundo y grande mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Pero ¿cómo podemos amar si no tenemos el amor de Dios? El amor de Dios se necesita en nuestro ser para vivir, para ser bendecido, obviamente para bendecir. Por eso quiero pedirle a Dios en esta oportunidad que nos ayude, nos revista de su amor, porque debemos de saber que Él nos amó primero. No le hemos nosotros amado a Él, Él nos amó primero, y por lo consiguiente debemos de deleitarnos en ese amor con el que Él nos ha amado primeramente. Ahora dice, primera Juan, el apóstol Juan vuelve y escribe y dice: amados, amémonos unos a otros. Es una gran recomendación del apóstol Juan, amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber si verdaderamente estamos amando a Dios, si nos estamos amando a nosotros mismos, si estamos amando al prójimo, o cómo estamos viviendo. Porque el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el llamado es no amar al mundo, sino amar a Dios. Y por lo consiguiente, si amamos a Dios, nos estaríamos amando a nosotros mismos, y fácilmente vamos a amar a nuestros semejantes. Por eso yo quiero invitar en este día a la audiencia a que nos examinemos cada día si verdaderamente estamos amando a Dios o estamos amando a aquello que dice la palabra que es perecedero, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Entonces el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero hay permanencia en Dios para aquellos que hacen la voluntad, y la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él, que seamos bendecidos para bendecir, que estemos seguros de que somos sus hijos y que tenemos acceso a su presencia en cualquier momento. Así es que usted tiene que ya disfrutar la paternidad. Hay mucha gente que se siente huérfano, hay gente que se siente que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de que el amor de Dios está vigente para adoptarlo a usted, para que usted se convierta en un hijo de Dios verdadero y disfrute de las riquezas, de las abundancias que Dios nos promete. Entonces es el llamado a amar a Dios sobre todo, porque en Santiago dice acerca del adulterio espiritual, o almas adúlteras, dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso yo siempre digo, no concibo que hay muchos cristianos que se deleitan tener amistades en el mundo para compartir con ellos en medio de parrandas, de fiestas, en medio de desorden. Entonces es importante saber a dónde está usted, en qué grupo de personas está usted, porque es necesario eso, ponerse a cuentas. Es necesario ponerse a cuentas. Si usted está en el Señor, yo pienso que ya no se siente bien la amistad con personas que van a practicar lo mundano, es decir, estar con alguien mientras está practicando sus tonterías, sus fiestas. Ya uno como creyente no se siente bien si verdaderamente somos hijos de Dios, porque allí estamos participando con ellos. No que no vamos a tener amistad con los que no son creyentes, porque hay personas que no son cristianas y tienen una conducta saludable, son buenas personas, de buenas costumbres, admirable. Y por eso a veces me entristece a mí mi corazón cuando veo gente o conozco personas que son tan tranquilas,
que lo único que les falta es reconocer que por naturaleza son pecadores y que necesitan la salvación a través de Jesucristo. Pero son personas que uno se siente bien tener amistad con ellos, porque mientras están con uno, no hablan obscenidades, no hablan chismes, no hablan mentiras. Tienen una conducta tremenda. Lo único que no son todavía hijos de Dios. Entonces, no quiero que me vaya a malinterpretar que usted no tenga amigos mundanos. Si esos amigos mundanos, que no son hijos de Dios, no practican cosas desagradables mientras usted comparte con ellos, está bien, usted puede compartir con ellos, porque si no, ¿cuándo entonces vamos a ganar las almas para Cristo? Pero cuando aquí la palabra dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí se está refiriendo cuando verdaderamente el hombre se desenfrena y se siente tranquilo en medio de la gente mundana, en medio de sus fiestas, de sus parrandas, en desorden. Eso no está bien para un creyente, obviamente. Entonces yo quiero invitar a la audiencia hoy a que pidamos a Dios disfrutar de su amor, amándolo primeramente a Él, porque si no amamos a Dios, mucho menos vamos a amarnos a nosotros mismos, ni tampoco vamos a amar al prójimo. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como si nos amásemos a nosotros mismos. Pero para eso se necesita una trayectoria de aprendizaje, de conocimiento en la palabra de Dios, para saber cómo amar a Dios. Para saber cómo amar a Dios tenemos que tener este libro como el manual que nos instruye para obedecer los estatutos, los decretos que están establecidos. La verdad que una de las manifestaciones de alguien que ama a Dios es que ama su palabra, ama su venida. Eso es lo que manifiesta a alguien que no está amando al mundo. Pero hay gente que ama más lo terrenal, lo mundano. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es importante que nosotros aprovechemos el tiempo disfrutando, amando la palabra de Dios, amando su venida y amándonos a nosotros mismos, amando al prójimo, y de esa manera se va a evidenciar si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Una persona que no ama es porque no tiene el amor de Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos dé ese amor que es fruto del Espíritu Santo de una persona. Por eso vuelvo a decir, necesario es que una persona haya nacido de verdad, que haya nacido de nuevo, para que entonces se manifieste el amor de Dios en esa persona. De lo contrario, no va a poder vivir una vida fructífera. El mundo pasa y sus deseos. Entonces, procuremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que conozcamos a Jesús, el único Hijo verdadero que murió por amor a usted, por amor a mí, allí en la cruz del Calvario. Entonces ahora los que no son creyentes, yo les invito en este día a reflexionar si verdaderamente no han recibido la salvación. Yo les invito a que lo hagan. El Señor quiere que usted no se pierda. El Señor quiere que usted no se pierda, que proceda al arrepentimiento, que venga humillado a la presencia de Él y le pida perdón por sus pecados. Usted tiene que reconocer eso, por muy buena persona que usted se considere ser. Ya lo he dicho infinidad de veces, lo he repetido, que la palabra dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por ser una buena persona usted. Aún Jesús nos dio un gran ejemplo de su conducta. Él siendo el Dios, siendo impecable, ni quiso llamarse bueno. Entonces esto nos da un ejemplo a nosotros de que por muy buenos que digamos que nos consideramos ser, ante Dios somos hinchazón y podrida llaga, es lo que somos sin Cristo. Entonces necesario es
que usted reconozca cómo está viviendo. Si usted es de las personas que está amando al mundo porque todavía no conoce a Dios a través de la fe en Jesucristo, pues este es el día que usted puede comenzar amando a Dios, poniendo la mirada en Él, sobre todo en Él, porque Él es el que no falla. Entonces, pero qué lamentable es que hay personas que ya siendo creyentes se les está recomendando que no amen al mundo, porque así se está viviendo hoy en día. Hay personas que ya siendo conocedoras de la palabra de Dios, ya siendo personas que tienen la Biblia al alcance de sus posibilidades, ya tienen el discernimiento espiritual y han caído en ese grave error. Han comenzado a amar al mundo, amar el mundo y sus deseos. Qué tremendo que ya siendo cristiano se tenga que vivir esa mala conducta. Entonces es importante también para aquellos que han descuidado el amor a Dios, que empiecen a sacudirse, empiecen a renunciar a todo aquello que impide una relación fructífera con Dios. Esto es importante, que usted se examine si es ya creyente y no está amando a Dios al nivel que somos llamados a amarle. Usted debe de saber que ha caído en desobediencia, en rebeldía, en pecado y necesita pedirle perdón a Dios y venir y comenzar una nueva temporada en su vida, amando en primer lugar su palabra, amando su venida, porque estas dos cosas son fundamentales en un hijo de Dios verdaderamente que está convencido de que Jesús es su Salvador. Debe de saber que nuestro Señor Jesucristo, Él se fue a preparar un lugar en la eternidad. Ese lugar está preparado para usted, amado amigo, también. Solamente usted tiene que recibir el regalo de la salvación, solamente tiene que reconocer que solamente a través de creer en Jesucristo usted puede tener vida eterna. No se martirice ya pensando en que tiene que hacer una fortuna para tener que pagar quien le haga una ceremonia después de muerto para la salvación. Eso es una terrible mentira que desde la niñez quizás a usted le infundieron esa creencia y ahora usted está convencido que así es. Pero la Biblia dice otra cosa. Es a través de Jesucristo que encontramos el camino a la eternidad. Y yo creo que es importante que usted aprenda esa lección a partir de este día, que solamente a través de Jesucristo se puede obtener salvación. Y si usted lo hace hoy, para usted hay una fiesta allá en el cielo en este día, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y si en el cielo hacen fiesta, aquí en la tierra también. Yo cuando he tenido el privilegio de darle el mensaje a determinadas personas y han recibido la salvación por la fe en el mensaje de Dios, yo hago fiesta en mi corazón, es una alegría incalculable. Ayer me decía un pastor que me estaba recomendando unas personas que se han venido para los Estados Unidos, que en uno de los viajes yo les regalé Biblia a unos niños, a unas niñas, y ahora ya son muchachos, ya muchachas, y se han venido para los Estados Unidos y que están anhelando buscar una iglesia donde congregarse. Entonces yo me alegro cuando me cuentan que personas que han conocido al Señor, que se les dio el mensaje, lo recibieron a Jesús como su Salvador, ahora quieren continuar buscando un lugar donde congregarse, donde se les enseñe la sana doctrina. Entonces yo quiero no cansarlo en este día. Examinémonos todos, porque aquí el mensaje no solamente es para usted como oyente, también es para mí. Si yo estoy amando al mundo, la recomendación es ya no amar al mundo. No améis al mundo, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, se lo voy a volver a repetir porque le estoy hablando la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de esto es lo que me interesa. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces habrá una permanencia para todo aquel que cree en el Señor. Entonces, el llamado es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces,
es decir, que si no ha creído en Jesucristo, el amor de Dios no está en usted. Pero ahora Jesús dice, cuando le hacen esta pregunta del grande mandamiento, le dice, Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el llamado que Dios está haciendo es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Por eso yo siempre digo, el enemigo lo único que va a poder atacarle a usted es la mente. Cuando le vienen pensamientos es a la mente, y después usted puede llevar al corazón esos malos pensamientos. Pero si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, entonces nuestra mente va a estar siempre meditando en que necesitamos acumular lo que agrada a Dios en nuestro corazón. Y qué mejor acumular esta palabra preciosa que tenemos al alcance. Entonces, este es el primero, le dijo Jesús a ese fariseo que le preguntó. Ahora le dice, el segundo es semejante, le dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la gran bendición que Dios nos da de su gran amor. Así es que el amor de Dios se manifiesta a través de que nosotros podamos amar a nuestros hermanos. Así es que esa es la bendición. Amémonos unos a otros. A veces yo no concibo que no nos podamos amar entre hermanos si sabemos que somos hijos de Dios. Yo así le digo algunas veces a algunas personas, le digo, si yo amo aún a aquellos que hacen difícil la vida en este campo de la fe, no voy a amar a aquellos que son de bendición, que sé que son comprados con el mismo precio que pagaron por mí. Entonces, el llamado de Jesús es que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Eso es el primer mandamiento, amar a Dios, y lo dijo Jesús. Ahora el apóstol Juan está recomendando también que los debemos de amar unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor no es de nosotros, es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces se necesita el nuevo nacimiento. Se necesita nacer de nuevo. Por eso yo siempre estoy diciéndole a la gente, no es salirse de un grupo religioso y trasplantarse a otro. Es salir para cambiar de vida, para cambiar de mentalidad. Por eso es lamentable ver cómo está la gente de aferrada a creencias. ¿Por qué? Porque, como les decía, desde niños les hicieron creer mentiras. Y ahora solamente Dios puede hacer un milagro, pero qué bendita misericordia, que habemos mensajeros que estamos anunciando la verdad, diciéndole a la gente, no busque otro medio para acercarse a Dios, solamente es a través de Jesucristo. ¿Por qué me hace eso a mí? Ser un mensajero que por 18 años estoy haciendo uso de las redes sociales para anunciar el mensaje de salvación a los que están sin Cristo. ¿Qué me hace? El amor de Dios, porque yo sé que Dios me amó y tuvo misericordia, y ahora que yo estoy restaurado, yo quiero que otros vengan a disfrutar esta vida que yo estoy viviendo, una vida que tiene paz, que tiene gozo. A veces ahí me pongo a cantar en la madrugada cuando ando trabajando. A veces el tráfico está pues lento, pues la gente está descansando. Somos pocos los conductores que andamos en la noche trabajando, máxima ya en la madrugada, y me pongo a cantar ahí porque tengo gozo. Quisiera transmitir esa alegría que siento de ser hijo de Dios. Quisiera que otros se sientan deseosos de vivir esa paz que sobrepasa el entendimiento, que puedo decir que Dios ha sido bueno. Estoy constantemente orando por las necesidades de los demás. Hace poquito me estaban llamando desde Honduras, que hay una niña que está enfermita, que solo llorando y llorando hasta que le detectaron que tiene una infección en la orina. Pero cuánta necesidad. Entonces, clamando a Dios por las necesidades. Otros que están enfermos, que necesitan, otros que necesitan trabajo, otros que no tienen dónde vivir. Y cuántas necesidades hay de poder
acercarse a Dios con peticiones. Entonces, cuando tenemos el amor de Dios, queremos compartirlo con los demás. Y eso es lo que Dios a mí me ha dado de su amor, para que yo lo comparta con ustedes, para poder así, de esa manera, decirle que es necesario nacer de nuevo, que el evangelio no es solo cambiarse de una iglesia a otra, el evangelio es cambiar de vida, cambiar de mentalidad, convertirse en nueva criatura. Ese es el evangelio. Entonces, si usted practica eso, dejará de amar el mundo, dejará de amar lo perecedero. Usted amará las cositas que Dios le ha dado. Uno les pone amor a las cosas, pero no es un amor enfermizo, ya es con un límite que uno puede ya entender de que mientras estamos aquí, lo único que somos administradores, ¿verdad? Administradores de lo que Dios nos ha dado, administradores. Entonces ya nosotros no nos frustramos cuando tenemos alguna pérdida. Recuerdo que estaba mencionando, un hermano me estaba diciendo, mire hermano Moisés, que ya terminamos de pagar la casa. Y recuerdo que ellos tuvieron una pérdida, se les quemó la casa hace unos años. Entonces le decía yo, hermano, Dios les va a dar algo mejor. Y claro que les dio algo mejor, porque en aquel entonces lo único que perdieron fueron sus cosas, sus pertenencias, porque la casa era alquilada. Entonces ahora ya tienen casa, ya recuperaron lo que perdieron, y ya les dio una casa y ahora la tienen pagada, están solventes ya los hermanos. Entonces, mientras somos administradores de lo terrenal, ¿verdad? Sí debemos de ponerle amor a eso, pero que no sea la prioridad de eso, que lo quite el lugar de Dios. Porque hay gente que le ha puesto tanto amor a su carro, que por estar tan enamorado de su carro ni trabaja por estar haciendo el billete para pagarlo. Entonces se metió a deudas que no debía de haberse metido, porque si usted se mete a una deuda para alejarse de Dios, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo prefiero andar un carrito sencillo y tener el tiempo para congregarme, pero tener la mirada puesta en Dios, porque a Él debo de amarlo. Y cuando vivimos esa vida, entonces la tenemos hecha, que se nos reveló eso, que no debemos de amar lo terrenal a nivel que los quite lo de Dios, porque ya a la larga se convierte en idolatría eso, amar más lo terrenal que lo espiritual. Entonces yo quiero, ya para despedirme, invitar a aquellas personas que me escucharon, si están en el Señor y si están amando a Dios, gloria a Dios por eso. Siga amando a Dios, ámese a usted, ame al prójimo y sigamos orando unos por los otros. Pero usted, amigo, si usted todavía no ha recibido la salvación, solamente dígale a Dios que en este día usted reconoce que está separado de Él por el pecado en el que usted está viviendo, pero que hoy entiende lo que verdaderamente dice la palabra, y que la Biblia es clara y enseña que si confesamos que Jesús es el Hijo, el Señor, si creemos que Él le levantó entre los muertos, nos da salvación. Entonces, si usted quiere confesar hoy esa verdad, usted viene y nacerá de nuevo, comenzará a pensar diferente, empezará a renunciar a toda tradición, a toda mentira que le echaron, y se va a dirigir ahora no por ningún otro libro, sino por medio de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Por medio de ella se va a empezar a guiar usted, y el Espíritu Santo le va a ir revelando, le va a ir mostrando cómo usted debe de vivir para agradar a ese Dios que un día se dignó de usted y que le dio la oportunidad de ser salvo. Yo voy a orar, y si hay alguna persona que tiene alguna petición y quiere dejarla ahí, pues para orar por esa petición, o si tiene peticiones y no quiere publicarlas acá en el muro, pues puede hacerla llegar a través de un mensaje de texto, puede hacerlo por WhatsApp al 240-848-4243, o puede hacerlo aquí en el Messenger también en Facebook. Puede hacerlo por el Messenger de Facebook, también puede hacer llegar su petición. Y los que están a través de Radio Nazaret, pues ya saben los teléfonos que se dan ahí en la radio. Después de mi programa, ahí se está anunciando un número de teléfono que usted puede llamar. Ahí mi esposa contesta y ella me hace llegar la petición que usted tenga. Si los quiere decir de a dónde nos sintonizan, los que escuchan la radio, pues háganlo para estar pendiente de ustedes orando.
Oramos entonces para despedirnos y de antemano le doy gracias a los que se conectaron. Gracias por su sintonía. Espero que haya sido de bendición este mensaje que Dios nos dio hoy en este día hermoso. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos la enseñanza de que debemos de amar no a lo perecedero, sino amarte a ti sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Tenemos, Padre, esa gran bendición de tener este sagrado libro que nos ha sido dejado para que podamos ser instruidos para obrar de la mejor manera como hombres de Dios, como hombres hijos tuyos que somos, para que podamos hacer toda buena obra. Sabemos que tú has preparado obras de antemano para que andemos en ellas, que sin la guianza de este precioso libro no la vamos a poder llevar a cabo las obras que has dejado para que nosotros las ejecutemos. Padre, bendice a aquella persona que por medio del mensaje que enviaste este día, han reconocido la salvación a través de Jesucristo. Ayúdales, ponles en una iglesia cristocéntrica, donde se les predique la verdad, donde se les enseñe la sana doctrina. Te pido por aquellos que se habían desanimado y habían puesto la mirada en lo terrenal más que en lo eterno, que les puedas ayudar a mantener un balance en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, bueno eres, Señor. Amén y amén. Bueno, la verdad que ha sido una enorme bendición el poder haberle compartido el mensaje, y compártalo con alguien. Si usted toma bien hacerlo, será una bendición. Felicidades en este día para aquellos que están cumpliendo años.